venir, gracias por asistir. Y como decía Gustavo, todos los años intentamos desde el grupo Descendientes de Flickr hacer alguna charla que tenga que ver con la ciencia, con la filosofía. Y bueno, este año decidimos hacer esto y creo que va a estar bueno. Ustedes van a ver ahí en las diapositivas que está dividida en dos, digamos. Por un lado vamos a hablar sobre asesinos seriales, sobre todo lo que tenga que ver sobre el fenómeno, pero luego vamos a hacer un análisis antropológico, o sea, vamos a poner algunas tesis filosóficas que intente explicar este fenómeno y de algún modo también intente explicar la naturaleza humana a partir de lo que estamos pensando, cosas mucho más raras. Bien, primero, ¿qué es un asesino en serie? Sería la pregunta. Y la cuestión sería, primero, indagar sobre cuál es la diferencia con otros tipos de asesinos. Casi siempre se confunde. Por ejemplo, cuando uno habla de asesino en serie, lo primero que se le viene a la cabeza es Charles Manson. Bueno, en esta charla no vamos a hablar de Charles Manson porque primero, ni siquiera es un asesino en serie y tampoco es un asesino. Charles Manson no mató a nadie. Por lo tanto, difícilmente puede entrar en asesino en serie. Ahora, ¿qué es un asesino en serie? Miren, vamos a ver primero qué no es un asesino en serie. Y vamos a ver dos tipos de asesinos que no son asesinos en serie. Y allí el primero, lo que tenemos ahí es un asesino múltiple. O sea, un mass murderer, que es un asesino múltiple, se le llama así. ¿Por qué? Porque es quien asesina a 4 o más personas simultáneamente o en cortos periodos de tiempo, sin periodo de enfriamiento. Esto lo vamos a explicar más adelante, y en un solo lugar. O sea, un asesino múltiple sería aquel que empieza un raíz de asesinatos en un solo lugar, en un solo día, y matando a más de 4 personas. Eso es un asesino múltiple. Por ejemplo, Charles Whitman. Charles Whitman mató a 15 personas e hirió a 32 personas en el campus de la Universidad de Texas el 1 de agosto de 1966. Antes de eso había matado a su esposa y a su madre. Fue a comprar armas, todo tipo de armas, y se apostó en uno de los edificios de Texas, que es lo que se llama el Granito Blanco, es un edificio bastante alto, y a partir de allí comenzó a disparar a cualquier persona que se le aparecía, hiriendo a más de 30 y matando a 15. Recuerden el caso de Whitman, porque Whitman vamos a también mencionar un poquito más adelante cuando veamos las causas de por qué este sujeto cometió estos asesinatos. Pero bueno, todo asesino que mate a más personas en un solo lugar sin periodo de enfriamiento es un asesino múltiple, no es un asesino en serie. Luego, se llaman asesinos itinerantes, spree killer en inglés, a los asesinos que cometen 2 o más muertes sin periodo de enfriamiento en distintos lugares. O sea, aquí hablamos de sujetos que van asesinando y cambiándose de lugar, incluso moviéndose a otros estados, pero entre ellos, entre los asesinatos, no hay lo que se llama periodo de enfriamiento, que vamos a verlo más adelante. Por ejemplo, Andrew Philip Cunanan. Este sujeto lo van a reconocer porque Netflix, por ejemplo, sacó una serie, la segunda de American Crime Story, es sobre el asesinato de Gianni Versace. Y el asesinato de Gianni Versace fue cometido por Andrew Cunanan, justamente como uno de los últimos asesinatos que cometió antes de ser perseguido por el FBI y luego se suicidó en su habitación. Entonces, un spree killer no es un asesino en serie porque no tiene las motivaciones de un asesino en serie. Por ejemplo, las motivaciones de asesinos itinerantes no son las mismas motivaciones que los asesinos en serie. Generalmente están motivados por cuestiones sociales. Hace poco, dos sujetos, uno de apellido Muhammad, se asoció con un sujeto un poco más joven, de 18 años, y juntos empezaron a matar personas indiscriminadamente en Nueva York, y mataron hasta 17 personas y hirieron a otras tantas. Y el motivo era político. Casi siempre el motivo de los asesinos itinerantes es político. O sea, quieren demostrar un punto, quieren protestar por algo, algunos ponen bombas, otros asesinan así a mansalva. Entonces, esa motivación política o social no tiene nada que ver con un asesino en serie. Con lo cual, debemos diferenciarlo de aquellos.
Entonces, ¿cuál es la definición de asesino en serie? Bien, ¿qué es un serial killer? Es aquel que mata a 3 o más personas con lapsos de días, semanas, meses e incluso años, separados por un periodo de enfriamiento, con un modus operandi similar y con su fin. Todo esto lo vamos a ver de a poco más adelante. Esa sería la definición de un asesino en serie. Se diferencian sobre todo por el periodo de enfriamiento y que tiene que ver con su motivación. ¿Cuáles son las características generales de los asesinos en serie? Bueno, esto, como les digo, es muy general, pero nos sirve como para identificarlos, como para dar algunas aproximaciones. Los detectives Robert Ressler y John Douglas comenzaron a hacer entrevistas a asesinos en serie en la década de los 60 y de los 70, y de allí surgieron algunas precisiones con respecto a cuáles son las características generales de los asesinos en serie. Yo pongo entre paréntesis hombres porque ellos solamente entrevistaron a hombres. Ya lo veremos después qué pasa con las mujeres. Entonces, sobre una cantidad de 36 reclusos, Ressler y Douglas recabaron esta información. Por ejemplo, que la mayoría son solteros y caucásicos, o sea, de lo que se llama la etnia más importante, más extendida de Estados Unidos, que es la etnia, lo que se llama de white men, digamos, los hombres blancos, y que eran solteros. O sea, hay muy pocos asesinos en serie de otra etnia, ya sea latina o afroamericana. La mayoría son blancos. También son inteligentes en el sentido en que tienen un coeficiente intelectual normal o algunos por sobre la media. Y vamos a ver algunos ejemplos. También tienen problemas escolares, sociales y de trabajo. O sea, hay un componente de cuestiones antisociales en los asesinos en serie. También hay esta característica, ¿no? La mayoría de los asesinos en serie, sobre todo aquellos que han sido entrevistados, tenían padres ausentes. O sea, el padre o no estaba, o los había abandonado de pequeño, o había muerto, pero no estaban los padres. Y las madres eran abusivas. O sea, eran madres de un carácter muy fuerte y que ocasionaron daños en los hijos, o directamente no les daban ningún tipo de importancia y los dejaba hacer lo que quisieran, digamos. Entonces, en ese sentido, la falta del padre en este caso era una componente que se repetía en los demás. También había historias de abusos físicos y psicológicos. Eso también vamos a ver más adelante. Un odio hacia las mujeres. Esto también puede ser por la cuestión del odio a la madre. O sea, es lo que confiesa Kemper, por ejemplo, diciendo que por odiar a su madre es que luego cometió los demás asesinatos. También odian a figuras de autoridad y también a ellos mismos, ¿no? O sea, en un punto se dan cuenta que no pueden vivir con lo que están haciendo toda su vida y ellos mismos intentan que se los detenga confesando los crímenes o cometiendo una serie de, de actividades para que sean atrapados por la policía. Y un excesivo interés por el sexo. Este es un tema muy importante porque casi todos los asesinos en serie, la principal motivación es sexual. Estoy hablando de hombres. ¿Qué pasa con las mujeres? Bueno, la diferencia aquí es abismal, en el sentido que la cantidad de asesinos seriales entre hombres y mujeres es muy grande. Si hablamos de 100 asesinos seriales, 90 y tantos serían hombres y el resto mujeres. Sin embargo, también se diferencia por sus características generales. Por ejemplo, el motivo principal de las mujeres no es sexual, es la codicia. O sea, la mayoría de las mujeres que son asesinos seriales matan para conseguir ya sea una ventaja económica, dinero o alguna cuestión de seguro a su favor. Segundo, asesinan a personas conocidas. Ese es un tema muy distinto de los hombres. Los hombres no asesinan a personas conocidas, las mujeres sí. También se involucran sentimentalmente, claro, porque si son personas conocidas, es obvio que van a estar involucradas sentimentalmente. Estoy hablando de amigos, estoy hablando de parientes, incluso cercanos como hijos, esposos y demás. Tampoco las mujeres usan métodos que incluyan sangre, o sea,
generalmente no hacen desmembramiento de cuerpo, no descuartizan o no juegan, entre comillas, con el cadáver luego de asesinarlo, no hacen eso. Generalmente las armas que utilizan no son ni de blancas ni de fuego, sino el método principal es el envenenamiento. Ahora, para envenenar a alguien, ustedes saben que no es algo, salvo que sea un veneno muy potente, no es algo que sea inmediato. Uno tiene que pasar tiempo envenenando a una persona hasta que se muere, con lo cual implica que están conviviendo con la víctima y fingiendo no sé, amor, afecto, lo que fuera, mientras nos están envenenando. Esa es la diferencia. O sea, tienen una increíble paciencia e hipocresía con su víctima, y no estoy hablando solamente de, digamos, de sus parientes, sino también de pacientes. La mayoría de las mujeres asesinas seriales son enfermeras, por ejemplo. O sea, tienen una relación con sus pacientes muy, muy cercana. Y también, por ejemplo, fingen amor y cuidados con parientes o pacientes. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de Nanny 2, es una de las mujeres asesinas, llama la abuelita sonriente, porque siempre que se la investigaba o se la declaraba, sonreía de ese modo, ¿no? Esta mujer asesinó a 4 esposos, se casó 5 veces y asesinó a 4, asesinó a su madre, a su hermana, a su nieto, a 2 hijas y una suegra, y se quedaba con el seguro de las muertes que cometía. Por ejemplo, lo más increíble fue del seguro de la muerte de su nieto, ¿no? Que apareció dudosamente muerto, intoxicado. También tenemos a Belle Gunness, que es otra de las asesinas seriales, un poco más en la historia, digamos, más atrás de Nanny 2, que también mató a más de 40 personas con el método de la viuda negra, digamos, con el método de tratar de atraer a hombres que querían tener alguna historia con ella, y luego eran asesinados por ella y les robaba las pertenencias o se quedaba con el seguro, con las casas. Incluso se casó con algunos, los mató y mató a los hijos adoptivos también de esa persona para quedarse con la herencia. Bien, otra característica de los asesinos es que no siempre matan solos. A veces son socios, a veces son parejas. Hay muchas parejas asesinas, ¿no? Hay muchas parejas que han sido conformadas para matar, para atraer a víctimas. Por ejemplo, David Parker Ray y Cindy Hendy fueron una de esas parejas. A él se lo conoce como The Toy Box Killer, porque él se llamaba así, o por ejemplo le llamaba así a su lugar en donde asesinaba. Y el modus operandi era el siguiente: ella atraía a las mujeres y una vez adentro, porque les prometía algo, ya sea un trabajo o lo demás, él las tomaba y las llevaba a lo que se llama Toy Box, o sea, una caja de juguetes, que era una especie de, ya lo van a ver aquí, ahí la flechita les anuncia dónde está, como una casa rodante, digamos, acondicionada. Ahí ven en la segunda foto cómo estaba acondicionada la casa para la tortura de sus víctimas y la posterior muerte. Incluso escribió un manual del torturador en donde decía cómo hay que torturarla y cómo hay que evitar las súplicas de la víctima, que solamente querían salvar su vida, dice él, y que uno no debía hacerle caso porque si no, no iba a terminar la tarea. Bueno, todo eso está allí en el manual del torturador. Hay muchas parejas asesinas, esa es una de ellas. También hay pandillas asesinas. Por ejemplo, estos 3 chicos que no llegaban a los 20 años mataron a 21 personas en el 2007 y se les conoce como los maníacos de Dnepropetrovsk, en Ucrania. Ahí tienen los nombres, son muy difíciles, no se llaman ni Luis ni Juan, así que ustedes lo están leyendo. Han sido acusados de 21 asesinatos y lo peor de todo es que grababan sus crímenes y los subían a internet. Incluso hay un video en internet que se llama 3 hombres y un martillo, que ellos lo produjeron y que se puede ver si es que ustedes bucean lo suficientemente. Y bueno, fueron cometidos por estos 3 sujetos que, como les digo, no tenían ni siquiera 20 años. ¿Qué pasa con la historia de los asesinos? O sea, uno piensa que los asesinos en serie son producto del siglo XX. Es decir, bueno, en el siglo XX hubo muchos asesinos en serie, pero antes de eso no hubieron asesinos. Esto es falso. ¿Por qué?
simplemente porque la especie humana es la misma hoy que hace 200.000 años, con lo cual no puede haber una diferencia tan grande. Sí hay unas cuestiones adicionales que lo vamos a ver más adelante, pero siempre el ser humano ha tenido esta tendencia. Yo les pongo solamente dos ejemplos de los más antiguos que se conocen, aunque antes de esto eran conocidos como licántropos. O sea, si ustedes bucean en las fábulas van a encontrar que los asesinos seriales de la época antes del siglo XV eran llamados hombres lobos, vampiros, demonios. En realidad eran asesinos seriales, pero bueno, el folclore de la época lo que hacía era identificarlos de este modo. Pero tenemos dos ejemplos aquí. Por ejemplo, Gilles de Rais, que en el siglo XV asesinó a más de 300 personas, sobre todo niños, y como tenía mucho poder porque era uno de los principales jefes del ejército de Juana de Arco en Orleans, en Francia, entonces tenía mucha forma de conseguir las víctimas adecuadas para lo que él suponía que tenía que hacer, ¿no? Los violaba y los torturaba hasta la muerte. Ahí está a la par Elizabeth Bathory, que es una mujer de la aristocracia húngara, que también se le acusa de más de 600 asesinatos. Y si esto es cierto, el mayor asesino de la historia es una mujer. Esta mujer lo que hacía era reclutar a las campesinas, sobre todo de bajos recursos, y las usaba para sacarle su sangre, porque se bañaban la sangre de sus víctimas creyendo que eso le alargaba la vida o que le curaba de enfermedades. Por eso le llaman la vampira, la condesa vampira, o si no la condesa sangrienta de esa época, ¿no? Pero bueno, como les digo, es muy difícil contar las víctimas, pero un estimado es ese. ¿Qué pasa con Argentina? ¿Qué pasa con los asesinos en serie de Argentina? Están contados más o menos, porque la historia no siempre registra todo, pero hay una cantidad más o menos de 8 asesinos en serie a lo largo de la historia. Robledo Puch no es un asesino en serie, así que no lo vamos a contar. Lo mismo que otros que han sido Barreda y demás no son asesinos en serie. El primero de ellos está a la izquierda, se llama Cayetano Grossi, el hombre de la bolsa, que trabajaba recogiendo bolsas y trasladando diversos alimentos y demás. Y este Cayetano Grossi lo que hacía era matar a sus hijos nacidos, apenas nacían los mataba en una caldera que estaba a la par. O sea, tenía hijos incestuosos con su hija, y cuando daban a luz los tomaba y los metía en una caldera. Algunos los mataba antes, a otros lo terminaba de matar en la caldera, o sea, los quemaba vivos. Hasta 5 hijos llegó a quemar, hasta que fue detenido por la policía de la época y fue ejecutado en 1901 de un fusilamiento. Fue uno de los asesinos que fueron ejecutados en Argentina. Ese es el primer asesino en serie de la historia, no es el petiso orejudo que está a la par, que es Cayetano Santos Godino, que es el segundo, y que hay una diferencia entre Cayetano Grossi y Santos Godino, que es que Santos Godino era un enfermo mental, o sea, no sabía lo que estaba haciendo. Y Cayetano Godino lo que hacía era matar niños, también mató a 4 niños y hirió unos 7 más. Terminó en la cárcel de Ushuaia, en esa cárcel que intentaron hacer para alojar a los peores, digamos, sujetos de Argentina, y que no funcionó porque hoy en día la cárcel está deshabitada porque no previeron el clima y un montón de cuestiones que hicieron que los presos se morían casi de hambre y de frío allí. Santos Godino fue matado por los demás presos porque asesinó a uno de los animales que estaba ahí dentro de la cárcel, que era una mascota de otro. Entonces terminó así en esa cárcel de Ushuaia. El tercero que aparece allí es Florencio Fernández, llamado el vampiro de la ventana. Es un asesino serial tucumano, de Montero. También se llama el vampiro de Montero, si lo quieren buscar.
¿Por qué le llaman el vampiro de Montero? Porque lo que hacía, también de la ventana, porque lo que hacía era entrar de noche por la ventana, o sea, justamente por esa entrada, porque, bueno, saben que en esa época, hablando de los 60, no era igual que ahora, la gente dormía con la ventana abierta y demás, entonces aprovechaba eso y entraba por la ventana, y lo que hacía era morder el cuello de las víctimas, sobre todo mujeres, y al morder el cuello las desgarraba y se morían, ya sea por desangramiento o demás. Eso hacía porque él creía que era un vampiro. O sea, era un sujeto con un trastorno mental que creía que era un vampiro. Lo increíble del asunto es que, además del delirio, además de pensar que era un vampiro, padecía de fotofobia. La fotofobia es justamente este padecimiento de que uno le tiene miedo a la luz. Y generalmente los vampiros le tienen miedo a la luz, con lo cual en su delirio todo cerraba. Él no podía ver la luz porque se sentía mal, lo mismo que tienen algunas personas que tienen albinismo, y a la vez en su delirio se creía que era un vampiro y todo estaba en su mundo, digamos, todo estaba ordenado para eso. Disculpa, Nico, ¿la fotofobia era una condición biológica de él? Sí, claro, como cualquier otra condición que tiene, por ejemplo, el sujeto que le fomentaba su delirio, claro. Exactamente. Si alguna tucumana habrá tenido algo que ver. Puede ser. Mató a 13 mujeres en Tucumán. Bien, ¿qué pasa con los perfiles? El micrófono por ahí anda y por ahí no. Sí. ¿Qué pasa con los perfiles psicológicos? Les dije hace rato que los asesinos seriales hombres, la principal motivación es sexual. Con lo cual, el manual del FBI ordena los crímenes que se realizan y uno de los ítems es sexual homicidio. ¿Bien? Entre ellos los asesinos seriales, pero hay otros asesinos con motivación sexual que no son seriales, pero bueno, dentro de los seriales están, dentro de los homicidios sexuales están los seriales. Y hay una clasificación que hacen entre organizados, desorganizados y mixtos. ¿Bien? Entonces vamos a hablar sobre las características principales de los asesinos en serie organizados que aparecen aquí. Por ejemplo, tienen un alto coeficiente intelectual. Ya estoy hablando de los organizados, no de todos los asesinos. Tienen relaciones estables. Esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos la psicopatía, pero algunos asesinos seriales logran relaciones estables y las utilizan para la fachada, para que puedan vivir en sociedad de la mejor manera y sin que despierten sospecha. Están integrados a la sociedad, o sea, tienen un trabajo, o tienen alguna ocupación, o son bien vistos por los demás. La elección de las víctimas son ajustadas a sus fantasías, o sea, no atacan a víctimas al azar, sino que van buscando un perfil de víctima que es la acorde a lo que ellos necesitan para satisfacer sus fantasías. Entonces pueden mucho tiempo estar acechando y no cometer el crimen porque algo les impide, o pueden buscar mucho tiempo, no son impacientes, digamos, al contrario, tienen una gran paciencia para esperar. Tienen lo que se llama un kit de violación. Este es lo que dice Ressler. Él le llama kit de violación a un conjunto de objetos que le ayudan al asesino a cumplir con su misión, que es en este caso la violación y después la posterior muerte. O sea, incluye cuerdas, incluye armas que causar, ya sea blancas, ya armas de fuego, incluso algunos como Ted Bundy, por ejemplo, llevaban una escayola. Una escayola sería esto que se ponen los que tienen quebrado un brazo para fingir que estaba quebrado. Todo eso está dentro del kit de violación y siempre transportan en los autos este kit de violación. Y como les dije, acechan con paciencia y guardan trofeos o recuerdos. Vamos a hablar más adelante sobre eso. Aquí tienen algunos ejemplos de asesinos organizados, o sea, asesinos que tenían esa característica, como hemos dicho en la diapositiva anterior. Por ejemplo, ahí lo tienen a Chikatilo, que es uno de los asesinos más importantes de Rusia o de la Unión Soviética antes de que sea Rusia, que mató a más de 40 personas, sobre todo adolescentes y niños, y tenía una gran motivación con respecto a
que se movía por la ira. O sea, era un asesino que tenía como motivación principal, además de lo sexual, la ira, descargaba su ira sobre las víctimas. Luego tenemos a Dennis Rader, que es el asesino BTK, por Bind, Torture and Kill, o sea, atar, torturar y matar. Y él mismo se describe así, él mismo mandó una serie de cartas a la prensa y al FBI diciendo que él era el asesino BTK, o sea, el asesino que quería ser conocido por este nombre. Dennis Rader es uno de los asesinos en serie más difíciles de captar. De hecho, estuvo más de 30 años sin que fuera capturado. Recién en el 2004 fue capturado por un error que cometió. Lo van a reconocer porque en la serie Mindhunter es el que aparece en los primeros minutos andando de casa en casa. Bueno, fue recién, les voy a spoilear, no me queda otra. Fue recién atrapado en el 2004 porque comenzó a mandar de nuevo, después de 19 años de no mandar nada a la policía, comenzó a mandar de nuevo unas cartas a la policía, y en esa época ya estaban los disquetes. No sé si alguno ha visto algún disquete. Algunos me entenderán, otros no. Bueno, mandó un disquete porque él le preguntó a la policía si podían rastrear un disquete. Y la policía le contestó que no, lo cual era falso, obvio. Y él se confió y mandó un disquete con una cierta información. El FBI inmediatamente rastreó el disquete y le fue y lo llevó hasta una iglesia metodista, en donde preguntaron por él, porque estaba incluso el nombre. Y le dijeron, sí, es el jefe del coro de la iglesia. Y bueno, ahí cayó Dennis Rader. Y ustedes preguntarán, ¿y por qué hace eso? Bueno, uno pensará, si es tan inteligente de haber estado 30 años sin que lo hubieran atrapado, ¿por qué cae por una cosa tan tonta? Lo que pasa es que la psicología de estos sujetos es distinta de la nuestra, en el sentido que si justamente piensan, han pasado 30 años burlando a la policía, entonces se cree lo suficientemente omnipotente de que va a seguir haciendo lo mismo y que no lo van a atrapar nunca. O sea, llega a un estado tal ciertos asesinos que creen que son omnipotentes, que pueden hacer todo lo que quieran y que eso no lo va a llevar a ser atrapado. Y ahí es donde cometen los errores. Una de las cosas que dice Ressler es esa. A veces con ciertos asesinos organizados no nos queda otra que esperar que el asesino cometa un error. Bueno, abajo lo tienen a Ted Bundy, no digo más porque lo deben conocer. Y hasta John Gacy, o John Wayne Gacy, el payaso asesino, que es uno también de los que tenía gran reputación en su comunidad, incluso organizaba fiestas, digamos, asados en su patio, y debajo de ese patio había 27 personas enterradas. Él se disfrazaba de payaso para animar fiestas infantiles, por eso que de ahí se llamaba Pogo, el payaso, ¿no? Está el tema de los Renaditos Ricota también, que se llama así, por John Wayne Gacy. Bueno, entonces eran sujetos bastante organizados y que tenían mucho éxito a nivel social. ¿Qué pasa con los desorganizados? O sea, aquellos sujetos que son de motivación sexual pero están desorganizados. Bueno, tienen un bajo coeficiente intelectual, algunos tienen retraso madurativo, no tienen relaciones estables, son impulsivos, no escogen víctimas. Esto es lo interesante, es que las víctimas se les aparece allí y sienten el deseo impulsivo de atacarlas. No tienen empleos o trabajan en empleos de baja categoría. Pueden o no guardar recuerdos, algunos incluso ni siquiera esconden el cuerpo o intentan esconder el cuerpo, simplemente lo dejan allí luego de haber atacado. Cosa que los organizados no hacen, los organizados intentan guardar el cuerpo. Y tienen algunos ejemplos de asesinos desorganizados, ¿no? Richard Ramírez, el acechante nocturno, es uno de los más importantes. Ramírez siempre jugó con la prensa y siempre se dio, digamos, creía que era un mandado de Satanás, hacía unas firmas con ciertos demonios y demás, bueno. Pero era un asesino que tenía un fuerte desorden mental. Y eso no le permitió que una de las visitantes se casara con Ramírez. Doreen Leoy se casó con Ramírez visitándolo.
y había un montón de mujeres, lo que les parecía atractivo, que hacían cola para ver al asesino. A la par, Richard Chase es otro de los asesinos muy, digamos, de mucha fama en Estados Unidos, porque Chase tenía un fuerte desorden psicótico y creía un montón de cuestiones que tienen que ver con su salud. Era hipocondríaco y pensaba que su cuerpo se estaba desintegrando. Por ejemplo, un día fue al hospital a decir que le entreguen la arteria pulmonar, porque no la tenía, le habían robado la arteria pulmonar. En la entrevista con Ressler y Douglas le dijo que había una enfermedad que se llama la enfermedad de la jabonera, así dice él. La enfermedad jabonera que consiste en lo siguiente, que todo el mundo tiene una jabonera en su casa, dice Chase. Si uno saca el jabón y está húmedo, estás perdido, dice. Digamos, si está seco, no tienes ningún problema. Seguramente él veía todos los días que estaba húmedo, ¿no? Y por eso se perseguía. Chase también se le llama el vampiro de Sacramento. ¿Por qué? Porque a sus víctimas les bebía la sangre. Y después, cuando le preguntaron por qué hacía eso, dijo que lo hacía porque su sangre se estaba convirtiendo en polvo y necesitaba reponer con la sangre de las víctimas, o algunas veces lo hacía con sangre de animales. Abajo tienen dos ejemplos de asesinos seriales. Uno es del Delgado Villegas, es español, y el otro es colombiano, Pedro Alonso López, uno de los más prolíficos de la historia, Pedro Alonso López, ambos con fuertes desórdenes mentales. En el caso de Villegas, un médico que lo examinó dijo que tenía todas las enfermedades juntas, o sea, era parejito, digamos. Y el otro, el monstruo de los Andes, tenía un gran retraso madurativo, pero una gran inteligencia práctica de moverse en toda la cordillera, por eso lo llaman el monstruo de los Andes, y produjo víctimas tanto en Perú, en Colombia y en Ecuador. Y aquí lo tenemos al gran Ed Kemper, y le digo gran porque es enorme, usted lo ve, ¿no? Medía casi 2 metros y pesaba 130 kilos. Y es un asesino que no es ni organizado ni desorganizado, porque tiene ambas características. Es mixto en el sentido en que tenía una gran inteligencia, planificaba sus crímenes, pero socialmente era negado. O sea, no tenía ningún éxito social, al contrario, él mismo dijo que no tenía nunca ninguna relación, ni con un amigo, ni con una mujer, porque era incapaz de mantener ninguna relación, ¿no? Pero tenía una gran inteligencia, era una persona que acechaba y que elegía víctimas, con lo cual tenía ambas características. Ahora entramos a las cuestiones de la diferencia que a veces se hace entre estos dos tipos de conceptos, que a veces se confunden, ¿no? Ustedes vieron la película Psycho. La película Psycho puede ser referida a psychopathic o a psychotic, o sea, ambas empiezan con psycho, con lo cual no sabemos si se refiere a los psicópatas o a los psicóticos. Sin embargo, debemos hacer la diferencia porque no son lo mismo. Un psicópata es alguien que tiene un trastorno de personalidad que se caracteriza por conservar una apariencia de normalidad. Vamos a ver más adelante bien esto. O sea, los psicópatas son aquellos que parecen normales, en el sentido que tienen una fachada, de hecho el que los estudia es Harvey Clockley en 1940, que escribe un libro que se llama La máscara de la sanidad o La máscara de la cordura, con lo cual está diciendo que los psicópatas parecen cuerdos, parecen, digamos, sanos, pero no lo son. En cambio, la psicosis es un trastorno mental que se caracteriza por una desconexión de la realidad. Pueden estar acompañados de delirios y o alucinaciones. Entonces la diferencia es clara. Un psicópata no es alguien que juzgue mal la realidad. No es alguien que no sepa la diferencia entre el bien y el mal, o que no sepa que lo que está haciendo está mal. No es alguien que tenga ese trastorno. En cambio, el psicótico sí. El psicótico es alguien que no diferencia, como Florencio Fernández, por ejemplo, que pensaba que era un vampiro. Era claramente un psicótico, no podía diferenciar la realidad de la ficción y por lo tanto no podía diferenciar entre el bien y el mal dentro de la sociedad. Yo me voy a dedicar más bien a los psicópatas, que son mucho más interesantes. Los psicóticos son enfermos mentales, como les dije, que no tienen esta conexión con la realidad. Ahí que les dije, en 1941 Herbert Cleckley publica
La máscara de la sanidad o la máscara de la cordura, en el cual describe las primeras características de la psicopatía, como el narcisismo, la falta de empatía, la compulsión por la mentira, su fase encantadora y superficial y su conducta antisocial. Luego, Robert Hart, en 1970, a partir de los estudios de Clerkley, lo que hace es, digamos, dar una especie de identificador de los psicópatas con lo que se llamó la escala PSLR, que está puesta allí. Y esa escala tiene dos fases, una fase que es interpersonal y afectiva y la otra fase que es la de la social. Y esto es interesante porque uno a veces dice, bueno, un psicópata es alguien que no tiene empatía y que es socialmente exitoso. Eso es cierto, pero no todos los psicópatas son así. ¿Por qué? Porque pueden tener las mismas características internas, o sea, mentirosos, falta de empatía, un gran narcisismo, pero no pueden tener la fase externa, o sea, ser exitosos socialmente, sino que a veces pueden ser sujetos antisociales o con grandes perturbaciones a nivel social. Por lo tanto, igual pueden ser psicópatas, pero les falta esta parte social. Bien, vamos a seguir entonces con la próxima. Vamos a la criminología. La criminología sería la ciencia que estudia cómo se cometen los crímenes y por medio de qué y demás. Por ejemplo, la criminología de los asesinos seriales incluye un modus operandi, que es la forma en que los asesinos acechan y logran captar a la víctima. Y esa forma, que es el modus operandi, se mantiene más o menos constante, aunque no es fijo, o sea, puede variar según las circunstancias. Por ejemplo, como le dije hace rato, Ted Bundy lo que hacía era fingir que necesitaba ayuda. Ese modus operandi él lo puede cambiar, a veces hacía con una cosa, a veces con otra, pero más o menos siempre hacía lo mismo. Otros atraían a sus víctimas con, en el caso de Jeremy Brudos, por ejemplo, la atraía a sus víctimas para que le hiciera una sesión de fotos para presentar en una revista. Entonces hacía casi siempre lo mismo y publicaba incluso en los diarios la misiva, digamos. Entonces el modus operandi es algo que siempre está presente, pero no es siempre el mismo. A veces cambia, varía, no es algo fijo, digamos. Es constante, pero no fijo. Las motivaciones, ¿qué motivan? Bueno, ya les dije, las motivaciones son sobre todo sexuales, pero también nos motiva fantasías, por ejemplo, delirios de grandeza y otras cosas más. La ira, en el caso de Chikatilo, la omnipotencia, hacen esto porque lo pueden hacer y porque sienten un poder al tener en control a la víctima, sobre todo si son niños, o en este caso mujeres. Por gloria, porque se sienten que van a ser famosos, por ejemplo. Y la palabra delusion, que es una palabra en inglés que es una especie de fantasía que es engañosa, digamos, que no tiene una traducción exacta en el castellano. La ritual y firma. El ritual y firma, esto sí es algo que el asesino en serie no cambia. Quiero decir, uno puede ver que cambia el modus operandi, pero la firma no va a cambiar. ¿Por qué? Porque la firma está ligada directamente a sus fantasías. Y si no hace lo que tiene que hacer, no satisface sus fantasías. Entonces, ¿para qué cometió el crimen? O sea, no tiene sentido cometer un crimen si no hace lo que tiene que hacer. Y eso es la firma. Eso es lo que él busca. Entonces, lo va a hacer siempre. El modus operandi puede cambiar, pero el ritual, la firma, lo identifica más. O sea, lo lleva a la psicología del asesino en serie. Y ya vamos a ver cuáles son ejemplos de esto. El coto de caza. El coto de caza sería cuáles son las víctimas que elige asesinar. En el caso de los asesinos en serie, hombres, nunca son parientes ni conocidos. Nunca. Siempre son personas desconocidas que van buscando por allí. Distinto al de las mujeres, que asesinan siempre personas conocidas, sean parientes, pacientes o amigos. Está el tema de los estresores. El estresor es lo que dije hace rato. Hay algo que detona la conducta de ir a buscar una víctima. Y eso se llama un estresor. O sea, a los asesinos seriales a veces una situación que les sucede los detona. Entonces van a buscar a cometer el crimen. Que si no hubiera tenido esa situación estresante, quizás no hubiera cometido el crimen, por lo menos en ese momento.
Y esto es importante, se llama periodo de enfriamiento. El periodo de enfriamiento es muy importante porque es lo que lo diferencia a los asesinos en serie de los demás. ¿Por qué periodo de enfriamiento? Porque si nosotros pensamos que estos asesinos lo que hacen es cumplir sus fantasías, entonces la fantasía tiene una especie de ascenso hasta un pico y luego hay una meseta y una fase en donde la fantasía cae. Entonces empieza a haber una especie de tensión que empieza a subir, el asesino siente que esas fantasías que tiene son cada vez más frecuentes y necesita llevarlas a cabo, y en ese momento comete el crimen. Luego de cometer el crimen lo que viene es un periodo de enfriamiento, o sea, al haber cometido el crimen, las fantasías caen, su deseo cae, y durante un tiempo hasta que vuelva a escalar esa fantasía está el periodo de enfriamiento, que puede ser de distintos periodos de duración, pero es un periodo de enfriamiento. Por eso que esto es lo que diferencia a los asesinos en serie de los demás. Los demás no tienen periodo de enfriamiento porque no cumplen fantasía. Asesinan porque quieren demostrar un punto político o porque por otra cuestión, pero no porque quieren cumplir sus fantasías. Entonces este periodo de enfriamiento es muy importante. Y justamente la idea es que para prolongar la cantidad de placer que sienten cuando asesinan, es que llevan trofeos. Porque el trofeo les recuerda el lugar y la zona en donde asesinaron, y eso los calma un poco momentáneamente en sus fantasías. Por eso llevan recuerdos. ¿Qué diferencia entre trofeos y recuerdos? El trofeo tiene que ver con algo que el asesino siente que ha cumplido y que es una especie de orgullo para sí. Así como cuando uno tiene un trofeo de alguna disciplina deportiva, digamos, cada vez que ve el trofeo dice, bueno, esto me lo gané haciendo X cosa. Bueno, el asesino cuando mira el trofeo, lo que se mira es lo orgulloso que está de haber hecho eso. ¿Bien? Entonces, eso es un trofeo. ¿Y qué es un recuerdo? El recuerdo tiene otro fin, no el de enorgullecerlo, sino el de calmar sus fantasías. El recuerdo calma sus fantasías, el trofeo lo hace orgulloso en su concepción. Entonces, si bien ambos pueden ser lo mismo, en el sentido que el mismo objeto puede ser trofeo y recuerdo, pero desde un punto de vista psicológico apuntan a distintas, formas que tiene para llevar el periodo de enfriamiento, ya sea el orgullo o calmar sus fantasías. Y el escalamiento. ¿Qué es el escalamiento? El escalamiento es lo que ocurre cuando un asesino serial empieza a matar. Primero mata a su primera víctima y pasa mucho tiempo ante su segunda víctima. ¿Por qué? Porque tiene miedo, porque es una experiencia nueva, porque piensa que lo van a atrapar. Entonces todo eso hace que demore el tiempo para su segunda víctima. Cuando comete su segundo asesinato, su tercero, ya el tiempo va siendo cada vez menor. Y hay un tiempo donde el asesino se descontrola, y ese tiempo se llama escalamiento, porque empieza a matar, digamos, de una manera descontrolada, y ahí es donde justamente cometen errores y son atrapados. Entonces, antes de atrapar al asesino en serie, generalmente están en una fase de escalamiento, están en un periodo donde ya no pueden frenar, digamos, sus impulsos. Ejemplo de modus operandi. Bueno, Ted Bundy fingía necesitar ayuda. ¿Bien? Cuando las personas, las mujeres, se le acercaban, Ted Bundy le pegaba un fierrazo en la cabeza, o las estrangulaba, o las golpeaba con algo, las metía en su auto y las llevaba. Dennis Rader, por ejemplo, fingía que era enviado por las empresas de servicio en las cuales trabajaba, porque trabajaba justamente, por ejemplo, poniendo el cable o poniendo algo de, no sé, de telecom, de lo que fuere. Entonces entraba a las casas y podía mirar todo adentro, cómo quienes vivían, cuándo vivían, en dónde estaban los demás. Y bueno, hacía eso y después volvía ya con todo el plan para matar. Richard Ramírez entraba en las casas por la ventana. Simplemente iba tocando las ventanas y la que estaba abierta se metía. No le importaba qué había adentro, digamos. Julio Pérez Silva, que fue un asesino en serie chileno que mataba en Iquique, que se lo conoce como el psicópata del Alto Hospicio, él era remisero, taxista, y entonces le ofrecía llevar
a las niñas y adolescentes hasta su casa porque donde vivía era una zona alejada, digamos, del centro de Iquique. Entonces así las convencía, les decía que iba a ser un viaje gratis y las reclutaba. Ejemplos de motivaciones: ya hemos visto la fantasía de Richard Chase de beber sangre de las víctimas o creer que su sangre se volvió polvo. Omnipotencia, por ejemplo, John Knowles de Casanova Killer es un asesino en serie que mató a varias personas y en un momento conoció a Sandy Fox, que es una periodista, y él, en lugar de matarla, se dedicó a contarle las cosas. Estuvo 6 días contándole las hazañas a este periodista porque decía que era tan importante lo que él había hecho que ella tenía que escribir un libro sobre él. Incluso mintió la edad, decía que tenía 33 años por asemejarse a la edad de Cristo cuando tenía 28. Cuando se lo atrapó, se dedujeron un montón de mentiras. Lo increíble es que Sandy Fox sobrevivió, no la mató. O sea, ella no sabía que estaba ante un real asesino en serie y que lo que contaba no era mentira. Ella escribió el libro después y no se convirtió en el más libro importante de todos los tiempos como pensaba Knowles. O sea, quedó, digamos, en el recuerdo, pero digamos, cómo se veía el asesino a sí mismo era de una dimensión tan impresionante que decía que él tenía una misión que había sido encomendada por Dios en la tierra. Y la ira, ¿no? El tema de Chikatilo. Andrés Chikatilo mataba, además de motivaciones sexuales, con ira, porque él era impotente. Y al ser impotente, él contaba que cuando veía a los niños, sobre todo de 12, 13 años, y algunos adolescentes un poco más adultos, de 14 y 15, él lo que les daba ira, lo que les daba bronca es que ellos tenían vida sexual. Y dicen, las mataba no solo por la vida sexual presente, sino por la futura. Porque él no lo podía hacer. Incluso a las víctimas varones, porque la mayoría eran niñas, pero a veces no podía conseguir una niña y consigue un niño, le sacaba los órganos genitales para fingir que era una niña. Bueno, la motivación de él era que estaba enojado todo el tiempo, digamos, por su condición. Ejemplos de firma, o sea, eso que el asesino serial no puede no hacer, digamos, porque eso es lo que va. Por ejemplo, Robert Hansen, que es un asesino de Alaska, lo que hacía era tomar a prostitutas generalmente, y cuando las llevaba a su casa, que Alaska creo que hay medio habitante por kilómetro cuadrado, una cosa así, o sea, casi no vive nadie. Entonces tenía tanto terreno para experimentar que lo que hacía era ponerle una venda en los ojos, atarle las manos y dejar que corra, porque lo que le gustaba era cazarlas. Entonces las cazaba y la víctima corría por su vida y él las iba cazando. Siempre hizo lo mismo. O sea, él no podía no hacer eso porque esa es su firma. Él disfrutaba cazándolas, no matándolas de otro modo, sino de ese modo. Bobby Joe Long disponía el cuerpo de la víctima, una vez que ha sido estrangulada o matada, en poses extrañas. O sea, lo que él hacía era disponer del cuerpo y les daba unas poses raras que no podían ser porque eran antinaturales, pero para eso él quebraba las caderas de las víctimas y las disponía con las piernas de un modo tal que cuando uno viera eso dijera: ah, este es Bobby Joe Long, porque eso es lo que quería él, que lo identificaran como que él hacía esas cosas, y esa era su firma. Y el asesino zodíaco, por ejemplo, original, firmaba sus cartas con un círculo y una cruz. Y Kay Jesperson firmaba sus cartas con una cara feliz, por eso se llama The Happy Face Killer. Se hace una carita feliz siempre. Ejemplo de estresores. Por ejemplo, Monte Reset mata a su primera víctima luego de cortar con su novia. Él dice: yo maté a mi primera víctima por no matar a mi novia. Mi novia me cortó, tuve tanto bronca y demás, que en lugar de matarla a ella dije: la primera víctima que me cruza la voy a matar. Y exactamente eso hizo. Entonces es un ejemplo de estresor. Por ejemplo, Ed Gein. Ed Gein lo conocen porque es un asesino muy famoso, porque Ed Gein fue la inspiración de enormes y innumerables películas de terror. Psycho está basada en Ed Gein,
y hay muchas películas, La Masacre de Texas y demás, están basadas en el gay. El gay comienza a matar a personas luego que se muere su madre. Tanto no pudo soportar la muerte de la madre que el gay lo que hizo fue ir al cementerio y desenterrarla y traerla a su casa. Y no solamente a la madre, sino a 2 amigas más. Y las puso en el cuarto de la madre y comía con la madre y 2 amigas, y esas 2 amigas cadáveres, comía con eso porque le daba, él no quería comer solo. También dice que robó un montón de piezas del cementerio para hacer cosas. Ustedes saben, si ven las fotos de la casa del gay, van a encontrar cosas rarísimas. Por ejemplo, tomaba mate cocido en un cráneo, que porque lo cortaba y tomaba mate cocido. Hacía bombos con piel, collares. ¿Y mataba con el vestido de la madre? No, eso es un agregado del director. Sí. No, el gay no hacía eso. Eso es Psycho, ¿bien? Es Psycho. Y luego dice que le faltaron piezas para hacer su artesanía que hacía y salió a matar mujeres. Y ahí es donde es atrapado luego por la policía, porque como era psicótico no entendía nada de la realidad. Es que él lo hacía sin pensar que estaba mal. Incluso cuando la policía fue a reportar unos desapariciones de mujeres, fue casa por casa, y cuando entró a la casa de Gay, abrió su garage y estaba ahí la mujer colgada como si fuera un animal, con un gancho, cabeza para abajo, pero sin la cabeza, y abierta por el medio. Y el de Gay vino y lo saludó a los policías, como si no pasara nada. Bien. Pero el estresor es, en este caso, la muerte de la madre. No pudo soportar la muerte de la madre. Y el ejemplo de escalamiento sería esa fase en donde entran a matar, digamos, de manera descontrolada. Fue en el caso de Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer mató a su primera víctima y pasaron 9 años antes que matara a la segunda víctima. Pero en el periodo de 4 años mató a 16 hombres. O sea, 1 en 9 años y 16 en 4. Y 2 víctimas se escaparon. Una de ellas se escapó y luego fue traída de nuevo por la misma policía, porque Dahmer lo que le decía es que era un amante de él, y como estaba desnudo, la policía pensó que tenía sentido lo que decía Dahmer, aunque estaba medio atontado. Y Dahmer dice que había pasado la noche en fiestas, tomando, entonces le devolvió la víctima a Dahmer. La segunda vez que se escapa la víctima, no esta sino otra, es donde ya la policía entró al cuarto de Dahmer y ya era insoportable el olor que había adentro. Entonces, pero después de matar 17 personas. No les digo qué hacía Dahmer con las víctimas, porque si no van a soñar de noche. Ejemplo de trofeos y recuerdos. A veces son objetos de la víctima, como joyas, ropa, documentos. Otras veces conservan fotografías o grabaciones. Y los más arriesgados coleccionan partes del cuerpo de la víctima. Por ejemplo, Jeffrey Dahmer guardaba huesos en baldes, carne y órganos en el freezer, además de grabaciones y fotografías. Y Jeremy Brudos lo que hacía era cortarle los pies a las víctimas y las guardaba en el freezer del sótano, porque era fetichista del pie. Y él tenía solamente un freezer abajo que solamente él tenía acceso, y cuando le pedían cosas, vamos a sacar huevos, quiero huevos para la noche, bueno, decía Brudos, yo voy, pero nadie más. Yo entro en el sótano y saco lo que necesitaba, y ahí estaban todos sus trofeos. Bien, vamos a la parte un poco más científica y filosófica. O sea, la pregunta es, ¿qué pasa con esta gente? ¿Cuál es su problema? Entonces, vamos a hacer un estudio de antropología. El estudio de antropología es el estudio científico del ser humano, ¿no? Y también filosófico. Vamos a entrar en ciertos conceptos. Por ejemplo, libre albedrío, libertad, determinismo y responsabilidad. ¿Qué es el libre albedrío? El libre albedrío sería la postura que afirma que el ser humano puede decidir sin ninguna determinación anterior que dirija la elección.
En todo momento la voluntad podría escoger cualquier opción en base a un juicio que evalúa las alternativas con igual o distinto peso específico. Entonces, los que creen que existiría el libre albedrío sería la idea de que podemos decidir en todo momento sobre algo sin que nada nos determine, o sea, sin que nuestro pasado, que lo tenemos, sea determinante, sino que yo pudiera escoger en cualquier momento lo que yo quisiera hacer, y sin ninguna determinación, sin ningún peso que me obligue a hacer X o Y. Esto es el libre albedrío. Es una postura que arranca generalmente con raíces teológicas o religiosas, y que luego en filosofía veremos qué pasa con este concepto. Ahora, ¿qué es el determinismo? El determinismo sería una forma de devenir de los acontecimientos, de los eventos, que en su fase más básica afirma que todos los eventos y procesos ocurren según una ley. Es decir, todo lo que ocurre es legal. O sea, todo lo que ocurre en el universo ocurre porque hay una ley que está efectuándose en el momento en que los eventos se producen. Nada puede salir de algo que no sea de un estado anterior, porque si no estarías violando con las leyes del universo. Ahora, ¿cuáles son los argumentos a favor del determinismo? Bueno, hay muchos argumentos. Los científicos, por ejemplo, toda la evidencia disponible nos lleva a la conclusión de que cualquier evento ocurre según leyes. Y a muchas de esas leyes las conocemos y sus enunciados están en las disciplinas, como la física, la química, la biología, la fisiología, etc. Todo sistema material evoluciona según leyes causales o probabilísticas, pero ambas son leyes, y al ser leyes son deterministas. Hay un experimento que hizo Libet en 1983 que lo que quería demostrar Libet es cuánta diferencia hay entre la toma de decisión y la acción. Entonces, ¿qué hizo Libet? Lo que hizo fue decirles a varios sujetos, primero puso un relojito ahí que cada 22 segundos daba vuelta, entonces les dijo que imagínense un punto en la periferia del reloj y que lo fijen con la mirada y que lo sigan siempre. Y que cuando el reloj pase por ese punto, ellos estén atentos. Cada vez que el amanecer el reloj daba vuelta, pasaba por el punto. Y les dijo que cada vez que el reloj pasaba por ese puntito que ellos habían elegido, tocaran una teclita con el dedo, o movieran el dedo según el experimento, o se hicieran alguna acción. Pero también les dijo Libet que piensen o recuerden cuánto tiempo atrás, según el reloj, se les había formado en su conciencia el deseo de mover la mano o el dedo, o de tocar una tecla. O sea, ellos piensen, cuando mueves la mano es cuando él decide mover la mano, pero que piensen, ¿cuándo antes yo sentí el deseo de mover la mano? Entonces, ellos hacían una diferencia entre el deseo y la acción. Cuando se les preguntó a los sujetos eso, los sujetos dijeron, bueno, ponerle que si yo movía la mano en cierto tiempo, el deseo me ocurría, no sé, un poquito antes en el reloj. Hasta ahí los sujetos decían, bueno, primero tengo el deseo y luego muevo el dedo. Pero lo que descubrió Libet es que, porque Libet lo que hacía no era solamente preguntarles, sino que también tenía una serie de electrodos para medir lo que se llama el potencial de reacción de los músculos, y él descubrió que esos aparatos que estaban conectados a la máquina le daban una predicción de medio segundo antes cuando el sujeto iba a mover su dedo, y este medio segundo antes no coincidía con el deseo consciente del sujeto. O sea, el sujeto cuando decía yo deseé conscientemente mover la mano, los experimentos de Libet decían que antes de eso, medio segundo antes, la máquina decía que ya iba a mover la mano. ¿Cuál es la conclusión del experimento? Que la sensación consciente, el deseo consciente que nosotros tenemos cuando hacemos algo, por ejemplo, yo digo, ahora voy a levantar el vaso y voy a tomar agua. Bien. Yo creo
que primero me surgió el deseo consciente y luego tomé agua. Y eso es falso. El cerebro antes tomó la decisión por mí de tomar el agua y mover mi brazo para levantar mover el brazo para levantar este vaso, y luego yo fui consciente de esa decisión. Con lo cual la conciencia es solamente una parte del cerebro que implica tomar, notificarse de lo que ya decidió el cerebro antes. O sea, la conciencia es solamente una notificación de lo que el cerebro decidió antes. El cerebro decide un montón de situaciones que son inconscientes y algunas de ellas van a la conciencia, pero van después de que ha decidido. O sea, la conciencia lo que hace es una especie de espectador de lo que su cerebro ya decidió. Estamos sujetos a su cerebro. Ahora, ¿esto les parece sorprendente? Fíjense lo que sigue. ¿Podría decirse que nuestro cerebro ya ha realizado la acción Sí. antes de que la... Sí, antes de que vos te des cuenta que vas a hacer eso? O sea, cuando vos te das cuenta que vas a hacer algo, no estás tomando la decisión fue tomada antes, inconscientemente. Ahora, si medio segundo era poquito, hay el experimento de Libet, que fue en el 83, hubo un experimento en este año con unos científicos australianos que pudieron predecir la decisión del sujeto 11 segundos antes. ¿Cómo lo hicieron? Lo que hicieron fue lo siguiente, fue meter a los sujetos en un resonador magnético para que escaneen su cerebro y les ponían unos patrones, por ejemplo, rojo, que eran patrones horizontales, y ellos tenían que ver ese rojo mucho tiempo, y el escáner lo que hacía era justamente ver cuál es la zona del cerebro que se activaban cuando él veía esos patrones rojos, y eso pasaba como información a una inteligencia artificial. Luego le decía, haga lo mismo pero con el verde. Los patrones verdes son verticales. Entonces otra vez el cerebro era escaneado para ver qué era ver verde, digamos, con esos patrones, y eso se mandaba a la inteligencia artificial. Cuando terminó eso, le dijeron, bueno, ahora imaginen uno de los dos patrones, escojan uno de los dos patrones y manténganlo durante 10 segundos. Entonces ellos tenían que escoger uno de los dos patrones y apretar un botón. ¿Qué se dieron cuenta? Que la inteligencia artificial con los datos ingresados podía 11 segundos antes decir cuál de los dos iba a elegir, si el verde o el rojo. ¿Por qué? Y porque sabía cuál es el estado del cerebro que se producía si ibas a elegir el rojo y cuál es el estado del cerebro que se producía si ibas a elegir el verde. Eso demuestra lo que mismo que estamos diciendo, que nosotros tomamos decisiones inconscientemente y que la conciencia es solamente una notificación de lo que hacemos. Cuando nos dicen, bueno, esto ya hice, te lo notifico. Sería como la oficina, aquí en la universidad, la oficina de rectorado. En la oficina, en la universidad se producen un montón de cosas, ¿no? Gente que aprueba, que desaprueba, gente que hace esto, aquello. ¿Qué le llega al rectorado? Algunas de las cosas que hicieron en la universidad, pero el rectorado toma decisiones que se hicieron, no, ya sucedieron cosas y le llega al rectorado las notificaciones. Bueno, la conciencia es eso, pasan un montón de cosas en nuestro cerebro está por ejemplo haciendo que lata el corazón, que ustedes estén respirando, que se mueva todos los momentos peristálticos del intestino, y está tomando un montón de decisiones sobre qué hacer con vuestro cuerpo, y unas ínfimas decisiones de las que toma las notifica la conciencia, pero las notifica de un modo tal que le produce la ilusión de pensar que nosotros conscientemente decidimos lo que hacemos. No lo decidimos, ya lo decidimos antes, con el cerebro lo decide y solamente nos enteramos. Aquí tienen y aquí tienen abajo el lugar donde pueden buscar ese experimento. Aquí tienen los escáneres de los cerebros. Si quieren después, si les interesa, me dejan los emails, les puedo mandar todo esto por email. Bien, entonces, si ya tenemos argumentos científicos a favor del determinismo, veamos los argumentos filosóficos. Por ejemplo, lo que se llama el principio de razón suficiente. El principio de razón suficiente dice, resumido, ¿no?
nada sucede sin una razón. Eso lo dijo Leibniz y otros filósofos. Ahora, ¿qué es razón? Tenemos que definir qué es razón. Entonces, vamos a seguir a Gustavo Romero, que define razón como una justificación ontológica de la ocurrencia de un evento o un estado de cosas. O sea, decir que nada sucede sin una razón es decir, nada sucede sin una justificación ontológica de la ocurrencia de un evento o un estado de cosas. Entonces podemos transformar la versión original del principio de razón suficiente en una versión que esté de acuerdo con la ciencia actual, aceptando que las leyes son relaciones constantes entre las propiedades de las cosas. El principio de razón suficiente se redefine como todos los hechos resultan legalmente de hechos anteriores, con lo cual volvemos al determinismo. ¿Qué nos queda como, ya para ir terminando? Todo esto que sabemos, ¿cómo lo aplicamos a los asesinos en serie? O sea, ¿cómo explicamos por qué matan y si están destinados a matar? Si aceptamos lo anterior, entonces debemos descartar el libre albedrío, por no tener pruebas, ni científicas ni filosóficas, para sustentarlo, ya que si hay determinismo, no puede haber libre albedrío. Y si el cuerpo humano es un sistema material, el cerebro también lo es, y por lo tanto debe estar determinado y cumplir con el principio de razón suficiente, que es lo que hemos estado diciendo anteriormente. Ahora, hay que diferenciar dos tipos de voluntades humanas. Una, la voluntad de acción. Por ejemplo, yo voy a la heladería, como ustedes, y a ver, ¿qué gustos pedimos? ¿Qué sabores pedimos de helados? Si somos sujetos normales, pedimos sabores de helados que nos gustan, ¿que no? Sería bueno que uno pide sabores de helados que no le gusta, aunque podría ser. Pero en este caso, la mayoría pide helados que les gustan, sabores de helados que les gustan, no sé, frutilla, chocolate, lo que fuera. ¿Por qué? Porque hay una voluntad de acción. Esta voluntad de acción está de acuerdo a nuestros deseos. El deseo nos dice, me gusta el helado de chocolate o de frutilla, y yo, como tengo voluntad de acción, hago eso. El deseo me dice, necesito descansar, y yo, como tengo voluntad de acción, descanso. Y así. Entonces, hacer lo que el deseo te dice es voluntad de acción. Pero según la filosofía, hay otro tipo de voluntad, que es la voluntad deliberativa, que sería como deliberar sobre varios deseos que están en pugna. ¿Bien? O sea, como suspender los deseos y decir, a ver, ¿cuál de ellos lo voy a satisfacer? ¿Por qué? Porque tengo un fin que cumplir, y de acuerdo a ese fin yo voy a escoger uno u otro. Entonces supongamos que yo voy a la heladería de nuevo, me mira mal el heladero porque ya entré 2 veces y no pedí nada. Entonces me dice, ¿qué va a pedir? Yo le digo, bueno, a ver, y escojo un gusto que no me gusta. No sé, menta granizada, qué sé yo. Ese no le gusta a nadie, por eso digo que... O el pistacho, qué sé yo. Ahora, ¿por qué pediría yo un helado de pistacho con menta granizada? Que estaría casi totalmente loco por hacer eso. Porque tengo un fin, que es, quizás yo comencé la dieta esa semana y justo me llevan a la heladería. Digo, pocho, bueno, la única manera de no comer este helado es que pidan menta granizada y pistacho. Si no lo comen. Entonces ahí se da cuenta que la voluntad deliberativa sería, bueno, yo escojo no satisfacer mis deseos de gusto porque tengo un fin, que es hacer la dieta, lo que fuera, ¿no? Lo mismo sería que si, bueno, no importa, hablar de la pizza con nada, pero bueno. Entonces hay dos tipos de voluntad, la voluntad de acción y la voluntad deliberativa. Bien, ahora estas dos voluntades están determinadas, y la respuesta es que sí. Porque si la voluntad deliberativa no estuviera determinada, entonces habría magia. Y deberemos pensar que la voluntad humana es la única que origina una causa absoluta. Un primer motor inmóvil, como decía Aristóteles. O sea, algo que se mueve sin ser movido. Y esto es absurdo. Porque no ocurre en ningún aspecto de la realidad que nosotros conocemos que ocurre una causa así sola, digamos, sin ningún contexto anterior. Eso no ocurre nunca. ¿Y por qué pensaríamos que la voluntad humana va a
hacer algo como eso. Sería pensar que hay magia en el universo y que la voluntad humana origina causas absolutas que son como burbujas que están desconectadas de toda serie determinista y que de ahí surge la voluntad humana. Esto no tiene sentido, por lo tanto decimos que la voluntad deliberativa está determinada igual que la voluntad de acción. La diferencia es que las determinaciones que me llevan a hacer dieta o a comer helado con pistacho y menta granizada son otras distintas a las que me llevan a comer un helado de granizado y chocolate. Entonces, si el determinismo existe y si las cosas están determinadas, tanto la voluntad, debemos redefinir la palabra libertad. ¿Qué es libertad bajo determinismo? ¿Seríamos libres? Bueno, ya sabemos que no tenemos libre albedrío, pero podríamos definir libertad dentro del contexto del determinismo. Y para eso propongo la siguiente definición. Una acción es libre si es el resultado de las determinaciones que forman la personalidad del sujeto. No es libre si hay una compulsión externa y tampoco lo es si hay una compulsión interna patológica. Entonces la libertad sería un tipo de determinismo. ¿Cuál? El que está en el sujeto, en la personalidad del sujeto, en la historia del sujeto. A ver, si yo entro aquí y en vez de estar haciendo lo que hago, empiezo a dar vueltas en el piso y me saco la ropa, usted dirá, pucha, este tipo enloqueció. ¿Qué le pasa? Ahora, si usted me hubiera visto a mí que yo hago todo eso todos los días, dicen, este tipo no está loco, está haciendo lo mismo que hace todos los días, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que uno actúa de acuerdo a lo que es, o sea, lo que ha sido formado en su historia anterior. Y por eso que parece loco el tipo que se tira a darse vuelta porque nunca lo hizo eso. Algo le pasó, ¿no? Bien, entonces, la idea es la siguiente. Si nosotros hemos tenido una historia anterior, actuamos según esa historia anterior. Y eso se determina. Ahora, si existiera el libre albedrío, yo podría hacer cualquier cosa que se me dé la gana. Y la verdad es que no puedo hacer cualquier cosa que se me dé la gana. No puedo ni siquiera comer cualquier cosa que se me dé la gana. Porque estoy determinado por mis gustos. ¿Bien? Entonces hay un montón de acciones que se dan que no podrían darse si no hubiera determinismo. Si solamente hubiera libre albedrío. El libre albedrío no tiene sentido bajo esto porque no explicaría ninguna de las historias de ustedes. Ustedes esperan que sus parejas, sus amigos, sus padres actúen de la forma que actúan normalmente. ¿Por qué? Y porque tienen un pasado. No aceptan que se comporten de un modo raro. Ahora, ¿qué pasa si se comportan de un modo raro? Le pasó algo, ¿no? Entonces ahí viene el tema de las compulsiones. Si alguien tiene, alguno puede haber tenido la experiencia, si alguien tiene personas con Alzheimer, las personas con Alzheimer no actúan según lo que ellos son, sino que hay una especie de corte con su personalidad y empiezan a actuar de un modo raro. ¿Por qué? Porque tienen una compulsión interna, o sea, tienen una enfermedad que les hace cortar con su línea determinista normal y empieza otra serie determinista que es la serie de la enfermedad. Una persona con Parkinson no puede dejar de mover sus manos porque tiene una enfermedad, tiene una compulsión externa. Entonces, bueno, todas las enfermedades mentales implican compulsiones internas y te quitan libertad. Este concepto de libertad no es nuevo ni es mío, es un concepto viejísimo. Spinoza mismo lo dijo. Spinoza dice, ¿qué es la libertad? La libertad es poder desarrollar lo que es tu ser. O sea, para Spinoza alguien es libre cuando puede hacer lo que es. ¿Se entiende? O sea, lo que es. Si yo soy libre cuando hago lo que soy. Ahora, si me coaccionan de afuera, no soy libre. Si tengo una enfermedad mental, no soy libre. Schopenhauer decía, uno puede hacer lo que quiere, pero no puede querer lo que quiere. Otra vez, yo puedo pedir helado de pistacho con menta granizada, pero eso no me va a cambiar mi gusto, ¿verdad? ¿Y por qué me gusta A y no B? Por algo que yo lo elegí. Entonces, todas esas citas hablan de que la libertad es desarrollar lo que es el ser y nada más. No hay otra forma de libertad bajo el determinismo que ese. Entonces, ¿qué pasa con los asesinos seriales? Los asesinos seriales tienen un gran problema con esta cuestión. ¿Por qué?
porque se han hecho varios estudios con respecto a las hormonas, endocrinología, por ejemplo. Las hormonas son los que nos dan cierto tipo de comportamientos. Ahí tienen ustedes en la parte izquierda cómo se produce el cortisol, ¿no? Bajando desde el hipotálamo, habiendo otras hormonas, pasando por la hipófisis y las glándulas suprarrenales, y ahí se produce lo que llaman los glucocorticoides, que el más importante es el cortisol. El cortisol entra en el cerebro de nuevo y modifica el cerebro. ¿Y qué modifica? La parte de la amígdala, el hipocampo y la corteza prefrontal. Si los niveles de cortisol disminuyen, la respuesta al miedo será menor y los sujetos asumen riesgo. La amígdala es la parte del cerebro que tiene que ver con el miedo. Entonces, si hay un problema con la amígdala o con el cortisol bajo, los sujetos tienen menos miedo y pueden arriesgarse más. ¿Bien? Se ha detectado que los psicópatas tienen niveles de cortisol basal menores que los que no son psicópatas. O sea, tienen menos miedo y asumen más riesgos que las personas normales. El otro, testosterona, que se libera a través del eje hipotálamo hipófiso gonadal. Sus niveles son mucho más elevados en los hombres que en las mujeres, lo cual lleva a otra hipótesis que no va a tener tiempo de desarrollar. La cantidad de asesinos seriales en los hombres con respecto a las mujeres, ¿no? Pero bueno, la relación alto nivel de testosterona y bajo nivel de cortisol puede explicar la psicopatía en los asesinos seriales. O sea, los asesinos seriales tienen las dos cosas, un nivel alto de testosterona y un nivel bajo de cortisol, que hace que les produzca una sensación de tener mucho menos miedo y se arriesgan mucho más que otras personas. Incluso tienen lo que se llama una menor sensación de alarma. Dicho en otras palabras, si ustedes quieren asustar a un psicópata, no lo van a poder hacer. Ustedes saben que la gente está ahí distraída, uno va y lo asusta, ¿no? Saltan. Bueno, los psicópatas saltan menos. Te miran así como diciendo, ¿qué pasó aquí? O sea, tienen menos reflejo de alarma. No lo puedes asustar fácilmente. Sobre el tema de la testosterona les recomiendo dos libros: La gran diferencia de Simon Baron Cohen y el del mismo autor, Cero grado de empatía, donde plantea Simon Baron Cohen la diferencia que tiene en el cerebro la influencia de la testosterona. O sea, la tesis principal de Baron Cohen es la siguiente, se resuman en un párrafo. Hay cerebros masculinos y cerebros femeninos. Los cerebros masculinos tienen mucha testosterona, los femeninos tienen poca testosterona. Y esto hace de que tengan menos empatía los cerebros masculinos y mucho más empatía los cerebros femeninos. Esta comisión lo sacó de un estudio sobre el autismo, o sea, las personas con autismo. Porque él se dio cuenta que las personas con autismo tienen más tienen más testosterona que la normal en los hombres, o sea, se llaman cerebros hipermasculinos. Y como tienen más testosterona, tienen muchísimo menos empatía. Y eso les da el problema para socializar. ¿Bien? Porque si uno no sabe qué el otro está pensando, que si no puede leer los ojos, la cara, es difícil interactuar. Y eso les da la idea de que tienen menos posibilidad de que socialmente sean exitosos. Bueno, si quieren leer el libro, es fascinante este año. Otra cosa que se dio cuenta, siendo el mismo modo, es el siguiente. Cuando uno tiene una emoción, el sistema nervioso autónomo hace que las glándulas sudoríparas segreguen sudor, o sea, transpiren más. Y como transpiran más, las señales eléctricas que pasan por la piel tienen mayor conductancia. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el sudor es una solución electrolítica, entonces conduce mejor la electricidad. Y al conducir mejor la electricidad, tiene mayor conductancia de piel, menor resistencia. Ahora, los psicópatas tienen menos conductancia de la piel ante los estímulos. Esto supone una menor respuesta emocional. O sea, se emociona menos. Eso es lo que implica que tienen menos empatía. Neurociencia. ¿Qué pasa con los cerebros? Esta parte que aparecen aquí, que ustedes las ven como ventromedial y como órbito frontal, que son la parte de, se llama la corteza prefrontal, que están arriba de los ojos, en esta parte, digamos, que es la parte más, así que, con el desarrollo evolutivo último, no la primera, sino la última, tiene que ver con que las lesiones que aparecen en esas zonas, en las zonas órbito frontal y ventromedial, tienden a alterar las conductas sociales de las personas. Lo mismo ocurre cuando la alteración del complejo amigdalino o las amígdalas que están ahí. Si hay una lesión en las amígdalas o una alteración, también influye en la cuestión de, ya sabemos, del miedo y de las cuestiones sociales. Y si se asocian las dos, bueno,
tenemos un cóctel explosivo. Existe mucha evidencia que las lesiones o alteraciones en la corteza prefrontal o en las amígdalas conllevan conductas psicopáticas. Muchos asesinos seriales tuvieron alteraciones en estas áreas o sufrieron golpes en la cabeza de niños. ¿Recuerdan de Charles Whitman que le dije que grabaran el nombre? Bueno, ese señor que subió, que mató a la esposa, a la madre, que después mató a 15 más desde una torre. Cuando le hicieron la autopsia, revelaron que tenía un tumor del tamaño de una nuez en esas zonas. Pero eso no entraría en la categoría de pseudopsicopatías por tener un relato anatómico. No te escuché bien. No entraría en la categoría de pseudopsicopatías por tener un correlato anatómico. Las psicopatías vienen por correlatos anatómicos. No es por otra cosa. El cerebro es el cerebro. No hay otra forma de que las enfermedades mentales aparezcan, sino por el cerebro. Entonces, cuando se ve que tienen estas lesiones en el cerebro, aparecen estas conductas, digamos. En el caso de Charles Whitman, él mismo escribió una carta antes de su muerte diciendo: desde un tiempo a esta parte me estoy sintiendo raro. Me empezaron a venir pensamientos de muerte, de suicidio y demás que antes no lo tenía. Y le dijo expresamente: cuando yo me muera, tome mi cerebro y analícenlo. Y eso encontraron el tumor cerebral. Otro libro que pueden leer es El error de Descartes, de Antonio Damasio, que analiza la historia de Phineas Gage, que es este sujeto que está aquí, que esa barra que lo tienen ahí, es la barra que entró por esta parte del cráneo y salió por arriba. Le estaba haciendo unas construcciones, calculó mal y le explotó, entonces el caño lo pasó limpiamente. Phineas Gage no murió, al contrario, se recuperó tranquilamente. Pero, decía los amigos, Phineas Gage no es más Phineas Gage, porque toda su conducta estaba totalmente alterada. Blasfemaba, trataba mal a las personas, hablaba todo el tiempo burlándose, perdía los trabajos y demás. Bueno, Damasio en ese libro lo analiza muy bien este caso, y otro caso que se llama el caso de Elliot, que también tiene un tumor cerebral en la misma zona y que tenía las mismas síntomas de los demás. Por último, en la antropología también tenemos que ver los factores ambientales, porque no es que solamente el asesino serial nace con todas estas alteraciones en el cerebro, sino que tienen que darse que la sociedad y el ambiente le favorezca que estas alteraciones vengan a devenir en asesino serial. Entonces hemos visto que la mayoría tenían problemas con los padres, con las madres, tenían abusos psicológicos, físicos, tenían malas relaciones con los demás, o sea, vivieron un ambiente en donde no era provechoso para que uno se pueda desarrollar tranquilamente. Todo eso, junto con las cuestiones anatómicas, es lo que producen el asesino serial. Por lo tanto, hay diversos aspectos: la psicopatía o psicosis, los factores biológicos, hormonales, lesiones o alteraciones de la zona del cerebro, los factores sociales de riesgo y el pasaje de la fantasía a las concreciones de las mismas. Entonces, por último, ¿son responsables los asesinos seriales? ¿Qué es responsabilidad? Un agente es responsable cuando sabe la diferencia entre acciones sociales consideradas buenas y malas, y cuando tiene autocontrol, es decir, puede refrenar sus impulsos o deseos momentáneamente. Los asesinos psicópatas entonces son responsables. Ted Bundy, Chikatilo, John Wayne Gacy, es decir, los organizamos. ¿Por qué? Porque no tenían ningún trastorno mental. A ver, hay que diferenciar la psicopatía en sí de las conductas psicopáticas. Si vos tienes más testosterona, en el caso como estás diciendo, te podría aumentar las conductas psicopáticas, o sea, es agresividad, menor empatía y demás, ¿bien? Pero eso no significa que te convierta en un psicópata, ¿bien? No te convierte en un psicópata, porque como un psicópata tienes que nacer con ciertas alteraciones que hemos visto, hormonales y cerebrales, más la cuestión del ambiente, pero sí puede aumentar conductas psicopáticas. De hecho, a ver, ¿conocen el síndrome de Turner? El síndrome de Turner es un síndrome que tiene que ver con que las mujeres que tienen este síndrome tienen solamente un cromosoma X y no los dos. O sea, las mujeres normales tienen 2 cromosomas X
y las mujeres que tienen síndrome de Down tienen uno solo. Ahora, depende de quién haya heredado ese cromosoma, si el X del padre o de la madre, y eso influye en los rasgos que está diciendo Julia, que es que las mujeres que tienen ese cromosoma X que viene del padre puntúan mejor en pruebas que tienen que ver con la... ¿cómo se llama esto? Cuando uno va a las máquinas, ¿Inteligencia espacial? ¿cómo? No, máquina. Ejecución, no sé. No. ¿Inteligencia espacial? ¿Qué clase de máquina? O sea, digamos, no me estoy acordando la palabra. Cuando está todo interconectado, vamos a llamar sistemas. Ahí están los sistemas. O sea, las mujeres que tienen un síndrome que proviene del padre puntúan mejor en pruebas que tienen que ver con sistemas que con pruebas que tienen que ver con empatía. En cambio, las mujeres que tienen cromosoma que viene de la madre son mejores, son más parecidas a mujeres normales, o sea, la empatía está más o menos en promedio, y son peores en cuestiones del sistema, porque es lo que la cuestión del cerebro masculino y femenino que hablaba hace rato. La testosterona lo que altera es que pueda ser mejor en sistemas y peor en empatía, digamos, esa es la idea. Entonces, sí puedes tener conducta psicopática, pero no te vas a transformar en psicópata, así que tranquilamente andar con el ciclo nomás, meter el ciclo nomás de esta. ¿Otra pregunta? ¿Sí? Habría asesinos seriales libres y responsables, y algunos que no son libres y no son responsables, como los que no serían responsables, como Richard Chase. Claro, no sería libre ni tampoco sería responsable. Bueno, es una buena pregunta, porque yo he dicho que la libertad sería la expresión de tu, digamos, tu ser determinista de personalidad y de que ve con tu historia, y no de compulsiones, ¿no? Claro. Bien, si vos tienes enfermedades mentales, tienes compulsiones, por tanto no sos libre. Pero los psicópatas asesinos seriales sí son libres. Claro. Los organizados. Sí. Y esos son responsables. Ellos son responsables. Pero ahí la libertad en los psicópatas no estaría disminuida por esta falta de cortisol o esta falta de empatía, no les limitaría la libertad tener menor miedo, esas cosas, no sería como una libertad limitada. O sea, Siempre la libertad es limitada, la cuestión es en dónde pones el límite. claro. Tienen más libertad que el promedio, en realidad. Porque uno en promedio se limita a ciertas cuestiones, en cambio ellos compulsivamente van a hacer la libertad. Puede verse de ese modo, como diciendo, bueno, mira, tiene más libertad porque al no tener escrúpulos, al no tener que cumplir con ciertas reglas, pueden hacer más lo que quieren que otros que necesitan acomodarse. Por eso digo, ¿dónde pones el límite? Es el problema. Yo lo decidí poner en la personalidad. Si vos naciste así, sos libre. Ahora, si vos en tu camino evolutivo adquieres una enfermedad que te paralice, bueno, ahí ya no sos libre. O sea, una persona que posee en sí misma en su ser, digamos, una parafilia, digamos, y decide Sí. concretarla, no es alguien libre, responsable. Exactamente, si no es compulsivamente Claro. por una cuestión patológica. Ahora, si es parte de su ser, es libre. Hay enfermedades que son compulsivas y otras que no. Si alguien tiene diabetes, la diabetes no es compulsiva, no le cambia su personalidad, ¿no? Ahora sí lo limita, ¿no? Sí. O sea, le hace perder un poco de libertad, pero no la suficiente como para considerar que no es libre. O sea, la idea sería, ciertas enfermedades te quitan la libertad o te quiten parte de la libertad, pero no te la anulan. Claro. En cambio, si vos te encierras en un sótano, pierdes casi toda la libertad. O si tienes una compulsión interna tan fuerte como el Alzheimer, ya no son más lo que eras. Ya tu libertad está casi perdida. ¿Y qué sucede, por ejemplo? Ya te voy a allá iba. Quería preguntar esta cuestión que acaba de de la libertad, porque si supuestamente, digamos, las compulsiones vienen de la historia, Sí, no, las compulsiones no. vale, pero si, digamos, el sujeto se construye, digamos, a lo largo de la historia, esas compulsiones sí o sí le pertenecen. Entonces, están, digamos, como determinados por esa historia y no tienen una cierta decisión para no hacerla, porque todos tenemos compulsiones, nada más que esa persona, bueno, no se adapta a la cultura o no se adapta a la ley esa compulsión. Entonces, también verdaderamente, ¿qué es lo que sería compulsión ahí?
¿me entiendes? Porque pasa por una cuestión más que nada cultural o lo que está normalmente establecido. Pero decisión, de por sí, decisión no tenemos ninguno, porque todos nos construimos desde afuera. Ninguno tiene una personalidad auténtica, sí, en tanto que cada uno se diferencia con el otro, es decir, bueno, yo soy yo y vos sos vos, diferente, pero nosotros nos constituimos desde afuera. Entonces no hay nada auténtico en nosotros, simplemente creo que viene por violencia de afuera y es lo que nosotros agarramos para construir nuestra personalidad. Entonces tan libres no creo que seamos, digamos, partiendo de lo que digo. El problema es la definición. Yo definí libertad como un tipo de determinismo, uno solo. No quiero decir que los otros no sean deterministas, todo es determinista. Yo estoy haciendo esto porque estoy determinado a hacerlo, no por otra cosa. Ahora, soy libre en tanto que lo hago de acuerdo a mi estructura de personalidad anterior, que es, bueno, Nicolás Pérez también el año pasado hizo una conferencia y se dedica y yo lo vi estudiando libros de asesinos seriales. O sea, tiene sentido que yo haga esto, ¿se entiende? En cambio, no tiene sentido que yo me tire aquí y empiece a dar vuelta. Ahí vos te dices, este tipo tiene algo. A eso yo le llamo falta de libertad. Ahora, todo está determinado, claramente, que yo me tire a que no me tire, ¿se entiende? Entonces, la libertad es simplemente un tipo de determinismo. A un tipo de determinismo yo le llamo libertad. Vos le puedes llamar de otra cosa. Ahora, lo que dice vos es cierto, todo está determinado y no hay nada más que eso. Para la guerra alguien tiene que sacar la empatía, obvio. Si no, no puede matar. Pero está justificado dentro de autocontrol también. En momentos lo hace diferente al psicopata, ¿no? Sobre todo. Claro, pues es como un rasgo psicopático. Aparte, todas las personas tenemos algo de agresividad. Si yo te pego una cachetada, te vas a levantar y me vas a frenar o algo. Tenemos Sobre todo los casos de los francotiradores que son los que matan a sangre fría. Pero ese es el psicópata, que no hace sangre fría. Todos tenemos rasgos psicopáticos en cierta medida, ¿no? Sí, para la idea de alguien no tiene que tener empatía, claro. Sí. Por eso digo, hablo de rasgos, que sí tiene razón. Están presentes en un entrenamiento, obvio. Vos no puedes entrenar a alguien a que sea empático con el enemigo, en ese sentido. El soldado que no es un policía que es diferente a lo que es un policía. El soldado tiene que ejecutar. Pero lo tuyo me hace pensar lo siguiente. Como existe el determinismo, tiene sentido que yo pueda cambiar mi vida. O sea, a ver, si yo tengo algún problema psicológico, alguna adicción, algo fuere, ¿por qué puedo cambiar esa conducta? Porque hay determinismo. Porque si hubiera libre albedrío no podría cambiarla. Yo podría hacer lo que quisiera y nadie podía interferir en mí. En cambio, si yo entiendo que hay determinismo, yo puedo, siendo psicólogo, siendo médico, siendo lo que fuere, aplicar técnicas para influir en la cabeza de la persona, en el cerebro, que son deterministas, porque sé que si aplico A, sale B. Y si no existiera determinismo, no tendría sentido las técnicas psicológicas. Porque si uno pudiera hacer lo que quiera todo el tiempo, entonces no hay ninguna técnica que lo cambie. En cambio, yo sé que a las personas que están afectadas con este tipo de conducta, yo haciéndoles estas técnicas las cambio, porque existe el determinismo. Es lo mismo que entrenar. Ahí se va Chuli justamente. Si yo quiero tener un bíceps más grande, ¿qué hago? Entreno, porque existe determinismo. ¿Te imaginas? Pues yo digo, bueno, si yo le meto peso, hago esto, le va a crecer el brazo. Muy bien. El cerebro es igual que el brazo, en el sentido determinista, que es con técnicas psicológicas yo puedo alterar la conducta del individuo porque hay determinismo. Si el individuo pudiera tener libre albedrío y decir lo que quiera, entonces ninguna técnica le va a servir. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, el determinismo tiene sentido como cura porque es lo único que te cura. ¿Cómo vas a curar si eso aspira ahora la psicología cognitiva? Bueno, por eso digo que tiene más. Exactamente. Porque sabemos esto, sabemos que el cerebro de una persona con autismo es distinto y hay que entrarle con ciertas técnicas que pueden mejorar esa condición de persona. Ahora, si uno dijera, no, él puede hacer lo que quiera, entonces no podemos hacer nada. Ninguna técnica sería efectiva. Y claro, parámetros para medirla. Claro, en realidad, si vamos por el argumento de no, el libre albedrío, entonces evidentemente no debe ni existir ese psicología porque no tiene que existir nada. Porque las personas pueden hacer lo que quieran. Eso es lo que iba a decir sobre asesinos seriales en otro tipo de
Ah, el científico social, bien.